La Premier League es la mejor liga del mundo, que ofrece algunos de los mejores ambientes, jugadores y estadios del planeta. Actualmente en el país hay un gran número de clubes de fútbol ingleses que tienen planes en marcha para remodelar sus estadios existentes o mudarse a estadios de nueva generación, y en este video veremos algunos de ellos. En el canal ya hay una primera parte donde hablo de los proyectos de remodelación o creación de nuevos estadios de la Premier League. En el canal también encontrarán videos donde hablo de proyectos de estadios de diferentes países, como Argentina, España, México entre otros, por si quieren verlo. El Manchester United tiene en marcha un ambicioso proyecto para el reemplazo de su icónico estadio Old Trafford, con el objetivo de crear un nuevo recinto en terrenos adyacentes al actual, que contaría con una capacidad de 100.000 espectadores, teniendo fecha de finalización prevista para 2030. Este proyecto no solo cambiará la fisonomía del estadio, sino que también revolucionará la ciudad de Manchester, ya que incluirá paseos comerciales y áreas de entretenimiento en el área de Trafford Park destinados a beneficiar a la comunidad local. El club planea que los beneficios del proyecto regenerado de Trafford Park sean de 7.300 millones de libras adicionales al año a la economía del Reino Unido, incluida la creación de 92.000 nuevos puestos de trabajo, más de 17.000 nuevas viviendas y atraer a 1.8 millones de visitantes adicionales por año. El objetivo del Manchester es que la zona se convierta en un verdadero destino turístico, que no solo ofrezca una experiencia para los fanáticos, sino que también admita otras formas de entretenimiento en torno a un estadio de primera clase. La reconstrucción del City Ground, estadio del Nottingham Forest, se centrará en un área crucial: la sustitución de la tribuna sur actual, la más baja de las 4. La tribuna única actual se ampliará con un gran nivel superior para 10.000 personas, lo que llevará al estadio a tener una capacidad total de 38.000 espectadores. 2 niveles de asientos normales estarían divididos por una franja de instalaciones de recepción, que incluye palcos y salones más pequeños conectados con instalaciones de comedor. La integración de estas funciones en un sistema garantiza un funcionamiento óptimo y flexibilidad en días en los que no hay partidos para eventos más pequeños. La nueva tribuna sur albergaría las oficinas del club, el museo y la megatienda del Nottingham Forest. Las 3 tribunas restantes, que no han visto mejoras importantes desde 1994, también se modernizarán como parte del proyecto, aunque solo el extremo este está preparado para ver una intervención estructural significativa. En 2018, Millwall contrató a AFL Architects para que diseñara un nuevo concepto para la ampliación de The Den. El objetivo principal es conservar la mayor parte posible de las estructuras existentes, que datan de 1993. Por un lado, esto permite un uso constante del recinto los días de partido durante la remodelación por fases, mientras que por otro lado, este enfoque minimiza la demolición y los residuos de construcción. Las 4 tribunas actuales se ampliarían con nuevas gradas, pasando gradualmente de las 20.000 actuales a 34.000 plazas todas cubiertas. Además de la ampliación del estadio, la nueva plaza principal se elevaría sobre las zonas de aparcamiento y servicio y albergaría espacios comerciales y de uso comunitario a lo largo de las fachadas de la calle. El estadio también incluiría nuevas instalaciones, incluido un centro deportivo con un pabellón deportivo, vestuarios, un gimnasio y una cafetería comunitaria. La capacidad de Stamford Bridge está por debajo de la de muchos de los estadios más grandes que poseen otros clubes de la Premier League. La principal opción del Chelsea sigue siendo renovar su estadio actual, ya sea reurbanizándolo o demoliéndolo y construyendo uno nuevo. Para facilitar esto, el club adquirió recientemente un terreno cercano, que antes se usaba como residencia de veteranos, pero aún no han anunciado un proyecto oficialmente. La última propuesta presentada oficialmente fue en 2014. La obra arquitectónica creada por el famoso equipo suizo de Herzog y de Meuton tiene un objetivo: aumentar la capacidad y potenciar el potencial comercial. En el interior, habrá espacio para hasta 60.000 personas divididas en 3 niveles. En total, el proyecto, junto con la nueva infraestructura circundante, podría llevar menos de 4 años. La reconstrucción o remodelación del Stamford Bridge no será barata. Se estima que costará alrededor de 1.500 millones de libras. El Wolverhampton Wanderers sigue con los planes para las mejoras del Estadio Molineux.
De acuerdo con el concepto de 2010 de AFL Architects, el estadio debía ampliarse en varias etapas, teniendo un costo de 45 millones de libras esterlinas. En 2011-2012 se llevó a cabo la primera fase con la ampliación de las secciones detrás de la puerta norte, la llamada Stand Cooley Stand, tras la cual se suspendieron las obras, posponiendo los planes de la ampliación de las demás tribunas. En mayo de 2019, se presentó un concepto actualizado para la expansión del Estadio Molineux. El plan es ampliar las 3 gradas restantes, que se espera que crezcan aún más de lo que eran en el diseño original, y llevando al estadio a una capacidad de 50.000 espectadores. Este particular proyecto de Echo Park incluye un estadio de madera con capacidad para 5.000 personas para el equipo de Forest Green Rovers, 1.700 plazas de aparcamiento y un parque empresarial. El nuevo estadio está diseñado teniendo en cuenta el cambio climático e integra medidas de eficiencia energética y resiliencia ante condiciones climáticas extremas. El concepto de la nueva instalación se creó en 2015 tras un concurso de diseño global, que resultó ganador para la oficina de Zaha Hadid Architects en 2016. Después de años de rigurosos preparativos, el plan general se aprobó en agosto de 2020. Ahora, más de una década después, el ayuntamiento ha aprobado la distribución, la escala y el diseño externo del estadio. Siguiendo con el plan del Sheffield United, se espera que el Bramall Lane crezca desde 2 lados. Principalmente la tribuna principal sur tendrá un segundo nivel, ganando 5.400 nuevos asientos y dominando todo el estadio en términos de altura. Por otra parte, para la que el club ya había recibido una solicitud de planificación en 2009, es la expansión del extremo este. Las filas adicionales en la parte superior del nivel único deberían ver agregados otros 3.400 asientos. Al mismo tiempo, este puesto obtendría rutas de acceso completamente nuevas. Entre las 2 gradas, en la esquina sureste, se construiría un nuevo pabellón llamado Centro de Empresas Comerciales. Por último, a lo largo de la expansión del estadio, el club está gestionando desarrollos residenciales junto a Bramall Lane, incluyendo 45 apartamentos al sur del estadio y 52 más en la parte noreste de la parcela. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los futuros estadios de la Premier League? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.